Dios es uno y uno es su nombre. Y si te gustaría saberlo, acompáñame a ver algunas referencias bíblicas. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Esto es maravilloso porque Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Y Él dice que aún Él conociendo todo, si hay algo que Dios no conoce, es a otro Dios. Isaías capítulo 45, acompáñame a ver esa cita. Isaías capítulo 45, verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Tremendo. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es una verdad que aún en el infierno la saben, y es que Dios es uno. Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y cual es sobre todos y por todos y en todos. Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, verso 32. Tome nota. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Romanos capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y hay muchas más referencias bíblicas donde la palabra nos enseña y nos muestra de que Dios es uno y que uno es su nombre. Incluso me llama la atención que conozco personas que aunque todavía no han llegado al Evangelio, tú les preguntas, ¿cuántos dioses tú crees que hay? O tú crees que Dios es uno, y automáticamente te dicen sí, porque eso es algo que yo creo que ya Dios lo puso en el corazón del hombre. Por lo tanto, no podemos ni debemos hacer una multiplicación de dioses, porque esto sería una total contradicción conforme a las Escrituras. Acompáñame a ver Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto mi pueblo, dice Jehová en el Antiguo Testamento, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ya Dios en su mente, en su corazón, tenía una idea, tenía un verbo, tenía un logo, y era que Él en su momento se presentaría aquí a la tierra. Y lo dice en Isaías capítulo 52, verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, esto ya estaba en el corazón de Dios, de Él mismo venir y presentarse a la humanidad para poder darnos la oportunidad de la salvación. Y a través de todas las Escrituras en el Antiguo Testamento, el Señor empieza a dar luces acerca de su venida. Por ejemplo, acompáñame a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Quiero que a usted le quede esta palabra porque no dice Hijo eterno, dice Padre eterno, Príncipe de paz. Debería ser Hijo eterno,
según lo que enseñan algunas doctrinas. Pero aquí ya Isaías estaba hablando de un Padre eterno. Vaya conmigo al libro de San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Ahora es importante entender y saber qué es el verbo. El verbo en el griego es la palabra logos, que también significa palabra. Entonces, Juan en el capítulo 1, verso 1 nos está diciendo que en el principio era la palabra, o en el principio era el verbo. También lo podríamos decir de la siguiente manera: en el principio era la palabra, o en el principio era la idea. Y la idea o la palabra era con Dios, y la palabra o la idea era Dios. Luego en el verso 14, San Juan capítulo 1, verso 14, nos dice que el verbo fue hecho carne, o la idea fue hecha carne. Y aquella idea fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Si leemos el texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, él comienza diciendo indiscutiblemente, o sea, que esto no sea para discutirlo, esto está claro. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Sí, el mismo de Génesis 1:1 vino a la tierra y se manifestó en carne. Ese es el misterio de la piedad, o el misterio de la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 10 también nos dice algo muy poderoso. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nos está diciendo que el mismo de Génesis 1:1 había venido al mundo, pero el mundo no le conoció. Y es aquí donde se cumple lo que dijo Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6, donde nos hablaba de un admirable, de un consejero, de un Dios fuerte, de un Padre eterno y de un príncipe de paz. Notemos que Isaías nunca habló de un hijo eterno. Isaías, aún hablando de aquel niño que nacería, habló de un Padre eterno. ¿Por qué? Porque la idea que se plantea acerca de un hijo eterno es una idea totalmente antibíblica. Notemos que cuando María quedó embarazada, la palabra enseña que José quería dejarla, pero el ángel vino a José y le dijo, no la dejes. Léelo conmigo en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Notemos lo que el ángel le dice a José. José, no la dejes, recíbela, no temas recibir a María, porque lo que en ella es, lo que está en su vientre, engendrado del Espíritu Santo es. Si analizamos esta palabra engendrado, esta palabra significa dar existencia a un nuevo ser por medio de la fecundación. Por lo tanto, la idea del Hijo Eterno es una idea totalmente equívoca, porque algo que es engendrado es algo que tiene un comienzo, y el comienzo del Hijo fue en la fecundación en el vientre de María. Por lo tanto, la idea del Hijo Eterno es una idea totalmente antibíblica, porque el niño fue engendrado o fecundado en el vientre de María. Fue allí donde él tuvo su inicio. De hecho, el libro de Mateo capítulo 2, verso 1, dice que el niño nació en Belén. Esta palabra significa aflorar, venir al mundo, desarrollar, brotar, germinar. Pero lo más interesante de esta palabra nacer es que aquella palabra significa originarse, o tener origen, o tener un principio. Por lo tanto, la idea del Hijo Eterno, repito, no es bíblica, porque el niño o el hijo tuvo un inicio o un principio cuando nació en Belén.
Por lo tanto, quienes enseñan que cuando Dios estaba creando al hombre en Génesis 1:26, Dios estaba allí hablando con su Hijo, hagamos al hombre, esta idea es totalmente equívoca, totalmente antibíblica, porque el Hijo tuvo su inicio en el Nuevo Testamento y Él nació en Belén. Aún Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6, cuando habló acerca del niño que nacería, Él se refirió a un Padre eterno, nunca habló de un Hijo eterno.